Resultado de la transformación es el tema que vamos a estudiar en esta mañana. No es el último tema de esta semana. El último tema será hoy en la tarde. Vamos a estar concluyendo hoy en la tarde la semana de reavivamiento y oración. Hemos estado hablando sobre vidas transformadas. Ahora hablaremos específicamente hoy, tanto hoy en la mañana como en la tarde, de los resultados de una vida transformada. Porque cuando cambiamos, también cambian los resultados. Usted no puede esperar los mismos resultados haciendo lo mismo. Por ejemplo, si una persona del campo produce 50 quintales de maíz en su tierra y el siguiente año quiere producir 100 quintales, no lo puede hacer usando los mismos métodos, la misma cantidad de tierra, quizás ni la misma semilla. Tiene que hacer cambios. A veces nosotros queremos ver resultados diferentes, pero seguimos igual. Y así no va a cambiar la cosa, hermano. ¿Usted quiere dejar de ser infeliz? ¿Quiere dejar de tener esa vida mediocre como cristiano? Haga los cambios que se necesitan. Cuando uno tiene niños, allá en El Salvador, no sé cómo será aquí, ¿verdad? Uno no puede tener cristalería en la casa. No puede tener una vajilla de porcelana. Con niños no se puede, hermano. Me recuerdo cuando nos casamos con mi esposa y la gente nos regaló así que unos juegos de té y unos platos bonitos y todo eso. Nos duraron 4 años. Los primeros 4 años que no tuvimos hijos. Nomás apareció la primera y poco a poco fueron. Y entonces nos dimos cuenta que mejor teníamos que esconderlos y comenzar a comprar platos de melamina, de zinc, de materiales más fuertes. Ya cuando los hijos crecen, la cosa cambia y otra vez, ¿verdad? Pero ya no teníamos ni platos nosotros. Y entonces un día nos fuimos con mi esposa, porque queríamos unos platos, ¿verdad? Y nos fuimos a la segunda, pues es donde compran más baratos, y eran $1 cada plato. Unos platos queríamos platos así de China, le decimos allá, ¿verdad? De porcelana. Y claro, es bien difícil encontrar un juego. Así que compramos uno de uno, 2 de otro, y así la cosa era tener platos. Y encontramos 2 platos. Bueno, varios platos, pero vieron 2 que eran sencillos en su forma, en su decoración, y nos gustaron. Los teníamos ahí. De repente, en otra visita de la segunda, encontramos de los mismos platos otros 2. De repente ya teníamos 5. Después con los años, le estoy hablando de esto de hace como 10 años. Después con los años encontramos las tacitas y encontramos varias tazas y los platitos, las pailitas les decimos nosotros. Bueno, al final ya teníamos, creo que eran como 6 platos grandes, como 10 tacitas con sus pailitas, otras pailitas más grandes. No, una vez, fue creo el año pasado, vine a Virginia y me fui a una segunda y no van a creer que me encontré 5 de los platos grandes. Y no solo eso, sino que unas como copas del mismo material, de la misma vajilla, porque como les digo, tiene una decoración especial y la marca que tiene en la parte de abajo. No, este año, así que esos 5 platos y eran 4 copas, viajaron para El Salvador. No me pregunten cómo me los llevé, pero llegaron intactos. Mire, yo sabía que podía llevarle cualquier regalo a mi esposa, pero con ese, olvide, esa mujer se volvió loca. El asunto, hermanos, es que a principio de año
mi hermana me llama y me dice, mira, me dice, te encontré otros platos de esa vajilla que tenés. Y te encontré la cremera, le dice. Te encontré la cremera, de esa, tráela, le digo yo. Estoy hablando, hermanos, que en la segunda, usted sabe, cuestan $2. Bueno, allá en El Salvador ya hasta los de segunda se puso carísimo. $3, $4. Y hace como un mes me dice, mira, me dice, unos azafates de la misma vajilla. Es esa que ustedes ven en la foto, miren. Cualquiera diría que, y ahí faltan algunos elementos. Esa fue la primera vez que la usamos así completa, hace como un mes. La primera vez. Nuestra pequeña congregación, Hogar Iglesia, ¿le llaman aquí ustedes? ¿Así le llaman? ¿Hogares Iglesia? ¿Cómo le llaman? Células. Sí. En nuestra iglesia, es una iglesia pequeñita. Tenemos 4 pequeñas congregaciones, le llaman, nosotros somos una. Y ese sábado, hace como un mes, nos regalaron un pastel, porque fuimos los campeones de recolección, no de la iglesia, sino de todo el distrito. Así que esa es la recolección anual de Adra, ¿verdad? Y fuimos los campeones y unos bautismos que habíamos tenido. Y no teníamos nada especial nosotros preparado, y el pastel no lo podíamos dejar para otro día porque se nos podía arruinar. Así que dijimos, a la salida, nosotros salimos de la iglesia a las 10:30 de la mañana. Entramos a las 8, salimos a las 10:30, 11 por tarde. Y entonces le dije a los hermanos, miren, aunque sea frijolito, vamos a comer a la casa. Y para comernos el pastel, y ahí está, no sé si está la otra fotografía, ahí estamos con algunos hermanos de la pequeña congregación. Hermanos del equipo, ¿está la otra? Ahí está. Mire, ahí están algunos miembros de la pequeña congregación. Y estábamos celebrando. Y utilizamos esa vajilla. Un hermano que estaba ahí me dice, no, esto es finísimo, hermano, y esto debe ser carísimo. No, hermano, si de a peso son los platos. Cuando me llevé los platos de Virginia, saben que el único problema que tenía era el peso, porque cada plato más o menos pesa como casi 2 libras. O sea, son bien pesados. El material es bien fuerte. Así que, pero se fueron para El Salvador. Poco a poco la fuimos formando. Y ahí está. La iglesia es así como esa vajilla. Muchas gracias, hermano. Puede quitarlos ya. La iglesia es así como esa vajilla que nosotros tenemos. Aquí venimos a reunirnos de diferentes lugares, de diferentes trasfondos. Poco a poco somos individuos. Pero cuando llegamos aquí formamos un solo cuerpo. Tristemente, cuando formamos este cuerpo, hay roces, hay diferencias. Y esos roces impiden el avance. Frenamos la iglesia. Somos diferentes y deberíamos formar un cuerpo poderoso. Para eso el Señor nos ha llamado. ¿Cómo era la gente que Jesús encontraba y llamaba? Algunos eran caso perdido, hermano. Inestables, muy emocionales, explosivos, incontrolables y a veces hasta cargaban cuchillos. Otros no mostraban ninguna característica de liderazgo. Algunos colocaban sus intereses personales y ambiciones por encima de su lealtad al Señor. Otros poseían una actitud muy titubeante, faltos de fe que afectaba a los demás. Varios estaban en la lista negra de la Cámara de Comercio de Jerusalén. Los peores eran los que tenían inclinaciones extremistas. Algunos tenían hasta un perfil psicológico maníaco-depresivo. Algunos otros eran demasiado pasivos, otros traidores, depredadores sexuales, libertinos. Y la lista de pecados y debilidades la podemos seguir dando indefinidamente. Mire, fue el caso que Jesús hizo así, honestamente, casi al final de su ministerio, una descripción de ellos, en San Lucas 24:25. Mire cómo el Señor, todavía el cuadro, después de 3 años de haber estado con Él, y no estoy hablando solo de los 12, sino de toda la gente que le seguía, dice que Jesús les dijo, ¡oh insensatos!
y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Faltos de inteligencia, faltos de comprensión, haraganes para estudiar la Escritura de tal manera que no entendían. Le pregunto yo, ¿usted permitiría que una persona como esos formara parte de esta iglesia? Gente cruel, cuchillera, malcriada, pleitistas. ¿Estaría dispuesto usted a arriesgarse a quemar sus manos por alguno de ellos? Me parece que la respuesta sincera sería no. Pero al encontrarse con Jesús y estar con Jesús, Jesús los transformó. Y aunque parecía ser que 3 años y medio no habían sido suficientes, muy pronto se verían los resultados de esa transformación. Ya cuando Jesús ha resucitado, están reunidos y el Señor pronto a ascender, Jesús les dio una misión a ese grupo de personas insensatas. San Mateo 28, 18 al 20, lo conocemos el pasaje, ¿verdad? En ese momento Jesús los enfrenta a lo imposible. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Todo el mundo. Es imposible, pensaron los que estaban ahí. Bueno, el primero que pensó eso fue Tomás. Recuerdan que Tomás tenía problemas con creer, ¿verdad? No se puede. Desde la perspectiva humana, para esos pobres discípulos sin capacidad económica o de relaciones para llevar adelante el mensaje, aquella obra era imposible. Pero era un mandamiento, era un mandato, no una opción. Y ese es el punto, mis queridos hermanos, que hacer la obra misionera no es una opción, no es si quiero, no es si tengo tiempo, no es si me da la gana, no es que tengo miedo, hay que hacerla. Como guardar el sábado, como devolver los diezmos y ofrendas, como no matar, necesitamos hacer la obra misionera. Es un mandato tal que Jesús tuvo que recordarles que Él seguía siendo el Rey del universo, con capacidad de ordenar. Habían como 500 en ese momento ahí, y los 500 han de haber pensado lo mismo. ¿Cómo? ¿Cómo podían hacer frente a semejante cometido? En su debilidad tenían que aprender a depender del poder. San Lucas 24, 49. San Lucas 24, 49. Por 40 días antes de ascender al cielo, después de haber resucitado, Jesús se les estuvo apareciendo a los discípulos y enseñándoles sobre el reino que tenían que presentar. Un reino que al principio sería como un grano de mostaza, pero que crecería tanto que serviría para cobijo y protección de muchos. Un reino parecido al pequeño hongo de la levadura, capaz de hacer crecer muchas veces la masa del pan. Un reino de los cielos en donde cualquier pez podría entrar en la red, donde incluso un camello es capaz de pasar por el ojo de una aguja. Jesús le recordó que lo imposible siempre es posible con la mano del Señor. Nunca lo olvidemos. Tener una misión imposible les debería hacer depender de un poder extraordinario fuera de ellos. Lucas 24, 49 dice: he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre para vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder desde lo alto. La tarea imposible, posible, no podía llevarse a cabo empleando los medios humanos, no podía llevarse a cabo y no puede llevarse a cabo empleando nuestra fuerza. Es necesario un poder sobrehumano. Por eso Jesús, momentos antes de ascender al cielo, les recordó esa promesa. Vamos a la lectura bíblica, Hechos capítulo 1, versos 7 y 8. Hechos capítulo 1, versículos 7 y 8. Interesante este pasaje. Y les dijo:
No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Y luego les dijo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. En el versículo, casi siempre leemos el versículo 8 y el 7 lo dejamos ahí, pero en el primer versículo Jesús nos está diciendo, concéntrense. En el versículo 7, a ustedes no les importa cuándo voy a venir. Mire, hoy tenemos una iglesia adventista perezosa, que no hace la obra misionera, que no le gusta ir por la gente que se está perdiendo, pero tenemos una iglesia que le encanta escuchar de profecía. ¿O no es así? Y hasta pleitos hay ahora entre predicadores y la iglesia. Y ahí andamos y buscamos en internet los mejores predicadores de profecía. Miren lo que dice este. Y pasamos extasiados. Dime de qué sirve saber todas las profecías si no hacemos lo que tenemos que hacer. Por eso, mire, el versículo 7 dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones. No, hermano, es que hay que estar apercibido de cuándo viene la dominical y de qué le sirve. Dígame usted. Una aplicación práctica. No, que mire, que entonces voy a predicar. No, es que ahora que tiene que predicar. No, es que entonces voy a salir para los montes. Hermano, ¿usted qué se preocupa de eso? ¿Ah? Mira, hay un montón de adventistas hoy les agarró después del COVID. Algunos se han regresado ya para El Salvador buscando las montañas donde ir a vivirse. Porque ya viene. Hermano, adventistas buscando las montañas, buscando el campo, y la gente muriendo aquí en las ciudades sin fe y sin esperanza. Es que el Señor no nos dejó haciendo eso. Una sola cosa nos dejó haciendo el Señor. Me seréis testigos, dice la palabra del Señor. Cuidado, yo no estoy diciendo que es malo aprender de profecía, no, pero tengamos cuidado, hermano. Yo mismo predico de profecía. Pero el punto no es cubrir la curiosidad de la gente. Cuando las profecías bíblicas, al igual que el resto de la Biblia, no nos llevan a Cristo, no sirve la predicación. Una predicación que solo nos llena de información y no nos mueve a cambiar, no nos mueve a llegar a Cristo, no sirve esa predicación. Podrá ser una buena lección, y el que dice ser predicador no es predicador, es maestro. Porque si los oyentes no toman decisiones a la hora de un sermón, el predicador ha fallado. Son decisiones las que tomamos. No les toca a vosotros saber los tiempos y las sazones. Una sola cosa, concéntrense. Me van a ser testigos, pero no estarán solos. El poder del Espíritu Santo vendrá sobre ustedes. Necesitamos ese poder urgentemente. La lluvia tardía caerá pronto, ya caerá reverentemente, esperémosla, queridos hermanos. Debemos anhelar ese poder. La iglesia de la actualidad dice querer el Espíritu Santo, pero no está lista. Porque el Espíritu Santo sirve para una cosa, no para sentir emoción, no para saltar, no para gritar. El Espíritu Santo sirve para tener poder para la testificación. ¿Y cómo vamos a ir a testificar si no lo hacemos ahora? Si queremos la lluvia tardía, sí, pero ¿para qué la queremos? ¿Solo para sentirnos bien? El Espíritu Santo viene a la iglesia con poder, como lo hizo en la lluvia temprana. ¿Entienden que cuando llegó la lluvia temprana, todos esos que parecían que no estaban transformados, ya habían sido transformados? ¿Y para qué necesitaban el poder? Para predicar el Evangelio. Y la lluvia tardía es eso. ¿Y ustedes creen que allá en la montaña, solitarios como ermitaños, nosotros vamos a predicar el Evangelio? Cuando aquí hay millones que perecen sin esperanza. Dunamis es la palabra que usa San Lucas acá, de donde viene la palabra dinamita. Querida iglesia, necesitamos unirnos en oración ferviente para continuar y terminar en estos tiempos difíciles esa misión que es imposible para el ser humano,
pero posible con el poder del Señor, la gran comisión. Los discípulos esperaron, los discípulos oraron, los discípulos estudiaron. Entonces de repente en el día del Pentecostés, cuando estaban todos unánimes juntos en un solo lugar, con oración y propósito, no se estaban criticando, no estaban hablando, mira ese Pedro, cómo es que lo dejaron de líder si ese negó al Señor. No estaban haciendo eso. Y el Tomás que se engaña, si ese no cree, ¿qué hace aquí en la iglesia? No estaban haciendo eso. Mira vos, ahí está la María Magdalena, dicen que será prostituta. No. Vean al Zaqueo, si es un gran mañoso que era, hombre. ¿Y qué hace aquí en la iglesia? Ya va a robar los diezmos. De tesorero lo quieren poner, de seguro que va a robar los diezmos. ¿Estaba haciendo eso la iglesia? Pero es verdad que eso es lo que pasamos haciendo ahora nosotros. Dándonos puñalos unos a los otros. Debemos cambiar nuestra actitud si hemos sido transformados en el Señor. Estaban unidos, juntos, en un solo lugar, y ocurrió lo que esperaban ellos, aunque el pueblo no lo esperaba. Hechos 2, versos 2 al 4, ahí cerquita. Mire qué descripción de aquel evento. Estaban ellos reunidos y de repente, dice, vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu daba que hablasen. Como una bomba, un estallido, hermanos, porque lo escucharon en toda la ciudad. La bomba atómica más poderosa, la bomba SAR, es capaz de escucharse su explosión a 1000 kilómetros. No solo la explosión, el efecto de la onda expansiva. Esa bomba, antes de caer en tierra, 2 kilómetros antes, el calor que genera ya ha fundido lo que está abajo. Ese es el poder del Espíritu Santo. La gente tiene que vernos, la gente tiene que preguntarnos, la gente tiene que llegar, como la llegada del Espíritu todos los días, con la llegada del Espíritu todos los días. Los discípulos, todos esos días que habían pasado con Jesús, todos los cuestionamientos, la cruz, la tumba abierta, que estaban impregnados de un gran significado y de una importancia profunda, hoy cobraban una importancia diferente. La transformación que ellos habían tenido ahora tenía sentido. Si no nos convertimos en misioneros, todos nosotros, niños, jóvenes, adultos, ancianos, si no nos convertimos en misioneros, la transformación pierde totalmente su sentido y razón de ser. No, yo parejo doy mis diezmos para que le paguen al pastor y para que compren caminos a Cristo para repartir. Eso es parte, hermano. Jesús dijo, y seréis testigos. ¿De qué es testigo uno? ¿Alguna vez usted ha estado en la corte como testigo? ¿En alguna ocasión? Mire, cuando uno va a la corte como testigo, uno no puede decir, es que fíjese, señor juez, que a mí me contaron. Ese no es un testigo. Yo escuché, yo estaba allí. Ser testigo es hablar de la transformación que Cristo ha hecho en nosotros. ¿Entienden? De la familia que tengo ahora, del matrimonio que tengo ahora, del cambio que tengo ahora, de la bendición que tengo ahora. Ahora, si usted está en la iglesia, pero sigue siendo el mismo pleitito, la misma chismosa, usted no puede ser testigo. No ha habido transformación. Pero si el Señor la ha transformado, el resultado natural es el poder del Espíritu Santo actuando en usted como testigo del Señor. Un misionero nace no por erudición, no por elocuencia, no por habilidad o riqueza, sino por el poder del Espíritu Santo. Evangelizar es un milagro.
realizado únicamente por el Espíritu Santo, construido sobre un compromiso en las Escrituras y expresado a través de labios humildes. No, hermano, es que yo no soy como usted para hablar, a mí me cuesta hablar en público. Durante la semana les presentamos algunos testimonios. El testimonio de la hermana Lucía: no sabe leer, no sabe leer, pero da la fe de Jesús. En una ocasión le apareció un cliente bastante difícil a la hermana y me dice: hermano, ¿cree que me puede apoyar? Un hombre inteligente, ya anciano, de mundo, el hermano Chemita. Ese hombre, la primera vez que llegué yo a dar el estudio bíblico con la hermana Lucía, me dejó sorprendido, hermano. Hermano Chemita estaba así acostado en una hamaca, y a la par de la hamaca no era el bastón que tenía, era un M16 fusil. No, y no solo eso, él con versículos bíblicos, él sacaba versículos bíblicos para apoyar la tenencia de armas. Conocía el mensaje adventista. Una vez que estuvo preso hace muchos años, recibió estudios por correo y después lo vio personalmente con el pastor Orley Ford, el gran misionero norteamericano que llegó a El Salvador y fue presidente de la misión de El Salvador. De él mismo recibió estudios bíblicos. Conocía el mensaje. Y la hermana Lucía me dice: es que míreme, este viejito tiene muchas cosas que a veces yo no puedo, pero usted me va a ayudarme. Qué inteligencia de esta mujer. Cuando ella no podía, cuando ella podía lo hacía sola, y cuando no buscaba ayuda, sin saber leer. Ayer salí a pasear un rato en el bus. Tenía ganas de subirme al bus aquí en Los Ángeles. Hay una gran ventaja, ¿verdad? Usted saca su teléfono, pone el Maps y ya le dice, quiere un lugar, y ya le dice qué ruta va a llegar, dónde lo tiene que agarrar, a qué hora pasa. Qué fácil. Igualito que El Salvador, ¿verdad? No, hombre, y unos dos pelones en el bus. No vaya en El Salvador, uno colgado va, hermano. Y el que le toque ir en la puerta, pobre, ya se han matado algunos. ¿Sí? Tan llenos que van. Aquí no, si unos dos pelones van. Todo quería ir a una tienda de segunda, quería ver si encontraba de los platos aquellos, ¿verdad? No encontré ninguno. A las ciudades donde voy me gusta llevarme una taza de recuerdo. Ahí la tengo en la oficina, las tacitas. Y he ido varias veces a Washington y nunca he comprado una taza. Son carísimas allá los souvenirs, casi 10, 15 dólares por una tacita así. Ahí me encontré la taza de Washington, fíjese. 3 pesos me costó. Ya de Los Ángeles, ya había llevado una la vez pasada. Me subí al autobús y tomé como 3 autobuses. Qué galán que así fuera en El Salvador. Muy lindo andar así, conocer personas. Increíble, yo conozco personas en El Salvador que se suben a esos autobuses llenos a predicar el Evangelio. La hermana Lucía es una persona analfabeta. Así, con todo respeto, ¿verdad? El papá del hermano, yo nunca, le dije al hermano, yo nunca pude diferenciar entre el hermano Miguel y el hermano Leonidas, que eran el papá y el tío del hermano. Nunca, nunca. Allá en la iglesia le decíamos los chachos, eran gemelos. Una cosa que yo admiré de esos hombres, hermano, es que eran analfabetos, no podían leer y predicaban. ¿Sí? Predicaban, de memoria decían los versículos. Los mandaban a los grupos de que estaban fuera de la iglesia a predicar. Es que es el poder del Espíritu Santo. Usted no necesita ser elocuente como algunos predicadores somos aquí. Lo que se necesita es su testimonio, que sus vecinos, que sus compañeros de trabajo vean y que usted les hable, que les diga, Jesus, I love you, Jesús te ama. Y yo también te amo. Que usted les diga, mira, estudiemos la Biblia, a mí me cambió. Cierto hermano de aquí de Los Ángeles en una ocasión me contó cuando él estuvo en la cárcel. Es increíble, cuando uno de los mismos presos le recomendó un libro, El conflicto de los siglos. Y le dijo el preso, lee este libro, le dijo al hermano, te va a cambiar.
me ayudó a mí. ¿Cuánto necesitamos nosotros ser testigos? Dice Hechos de los Apóstoles en la página 45, la pluma inspirada: el derramamiento del Espíritu en los días de los apóstoles fue el comienzo de la lluvia temprana y gloriosos fueron los resultados. Hasta el fin del tiempo, la presencia del Espíritu ha de morar con la iglesia fiel, con una iglesia transformada, con una iglesia dispuesta a ir hacia adelante. Hemos sido transformados, convirtámonos en testigos, vayamos por el mundo, hablemosle en nuestro barrio, reunámonos en los hogares iglesia, invitemos a las personas, al compañero de trabajo, al compañero de la escuela, al amigo, al vecino. Ay, usted viera, si yo puros negritos tengo de vecinos. ¿Y para qué cree que Dios lo puso ahí? ¿No creen ustedes que es un reto? Mira, me fijé que aquí los vecinos que tienen en la iglesia, que hay poquitos latinos alrededor. ¿No creen que es un reto? Así los negritos y los latinos es como la mujer samaritana y Jesús, ¿verdad? Es que judíos y samaritanos no se llevan. Pero Jesús le testificó a los samaritanos. Había una vez un maravilloso jardín. Me encantan los jardines, me gusta la jardinería. Ese jardín estaba en el centro de un campo. El dueño acostumbraba a pasear todos los días. Cuando uno tiene un jardín, eso es. En mi casa hay un jardín, me gusta verlo, contemplarlo. Pero la planta reina de ese jardín era un esbelto bambú. Era la planta que en más estima tenía el dueño del jardín. El bambú crecía y cada vez se hacía más hermoso. Ustedes han visto una especie de bambú, algunos le llaman el Brasil, que es un bambú verde, grueso, fuerte. Crecen más de 10 metros de altura, más, sobrepasa. Este bambú era amado por su señor, era la alegría de su señor. Un día el dueño, muy pensativo, se acercó al bambú y con profunda reverencia y veneración, el bambú se inclinó ante el Señor. Y el Señor le dijo: querido bambú, yo necesito de ti. El bambú respondió: Señor, estoy dispuesto, haz de mí lo que quieras. El bambú estaba feliz. Parecía que había llegado la hora de su vida. Su dueño necesitaba de él y él estaba dispuesto a servirle a su dueño. Con su voz grave el Señor le dijo: bambú, solo podré usarte podándote. ¿Podar? ¿Podarme a mí, Señor? Por favor, no lo hagas. Deja mi bella figura. Esta figura que tú ves que todos admiran. Ay, mi amado bambú. La voz del Señor se volvió más grave todavía. No importa que te admiren o no te admiren. Si yo no te podo, tú no me podrías servir. En el jardín todo se quedó en silencio. Hasta el viento contuvo la respiración. Finalmente el bello bambú se inclinó ante su Señor y susurrando le dijo: Señor, si no me puedes usar sin podarme, entonces haz conmigo como tú quieras. Mi querido bambú, también debo cortar todas tus hojas. Parecía que el sol se escondía entre las nubes, que las mariposas volaban asustadas. Y el bambú temblando le dijo: Señor, todas mis hojas. Y el Señor le dijo nuevamente: todavía no es suficiente, querido bambú. Debo además cortarte por en medio y sacarte el corazón. Si no lo hago, no podré usarte. Por favor, Señor, dijo el bambú,
Yo no podré vivir más. ¿Cómo podré vivir sin corazón? Debo sacarte el corazón, de lo contrario no podré usarte. Hubo un profundo silencio. Sollozos y lágrimas cayeron. Después el bambú se inclinó hasta el suelo y dijo: Señor, poda, corta, parte, divide, saca mi corazón, tómame entero. Y el Señor deshojó, el Señor arrancó, el Señor partió, el Señor sacó el corazón y después llevó al bambú y lo puso en medio de una parte muy árida del campo, pero cerca de una fuente donde brotaba agua fresca. Así el Señor acostó cuidadosamente al bambú en el suelo, lo ató una de sus extremidades exactamente sobre la fuente de agua y la otra allá en el campo árido. La fuente cantó dando la bienvenida al bambú. Las aguas cristalinas se precipitaron alegres a través del cuerpo muerto y despedazado del bambú, corriendo sobre los campos resecos que tanto habían suplicado por agua. Ahí se sembró trigo, se sembró maíz, soya, se cultivó una huerta. Los días pasaron, los sembradíos brotaron, crecieron y todo se volvió más verde. Y vino el tiempo de la cosecha. Así, el tan maravilloso bambú de antes, en su despojo, en su aniquilamiento y en su humildad, se transformó en gran bendición para toda aquella región. Cuando él era grande y bello, crecía solamente para él, para que los demás lo vieran. Pero cuando fue utilizado por el Señor, se volvió en un canal de bendición para todos. Sirvió para que la tierra prosperara y se cosechara. Y muchos hombres y mujeres encontraron vida y vivieron de este tallo de bambú podado, cortado, arrancado y partido. Ahora la pregunta es, mi querido hermano, tú y yo que hemos sido transformados, llamados a este pueblo especial, ¿te animas a hacer un bambú? Todas aquellas personas que fueron transformadas por Jesús eran como nosotros. No eran extraterrestres, no eran santos, no eran perfectos. Eran personas reales y vivas, tenían trabajo, tenían familia, con muchos y grandes defectos, con muchas debilidades. Ninguno de ellos era reconocido por su erudición, no eran oradores, no eran teólogos. Eran como tú y como yo. Pero se sobrepusieron a sus debilidades gracias al poder de Cristo. Como resultado de esa transformación se convirtieron en grandes misioneros. Apreciados hermanos, compañeros misioneros, estamos viviendo en los últimos días de la tierra. Las lluvias del Espíritu Santo comenzaron a intensificarse. Pronto el monzón de la lluvia tardía caerá. ¿Estás listo para recibirlo? Levantémonos, cumplamos nuestra misión, seamos obedientes y llenemos con el evangelio eterno de esperanza a este mundo que muere. Vamos a finalizar cantando el himno 500, ese himno que hemos aprendido esta semana, para decir, póngase en pie, para decirle al Señor, como dijo el bambú a su Señor: hazme tu siervo, haz de mí lo que necesitas, humilde y fiel.
para ayudar a todos con tu amor. Himno 500.